Bueno, pues es necesario reforzar una estructura pues, porque puede estar degradada, los materiales que la componen, ya sea por corrosión de armaduras, daños en el hormigón, degradación de las fábricas, porque va a ser sometida a incremento de carga, ya sea porque se hace un cambio de uso o porque cuando se va a rehabilitar la estructura pues hay que adaptarla a la nueva normativa. Puede surgirnos una duda sobre su seguridad, hacer un recálculo de la estructura y ver que haya elementos comprometidos que deben ser reforzados. Por acciones accidentales, la estructura puede haber sufrido pues, daños por fuego, un sismo, impactos, etcétera. Y otras veces, pues, en obras de nueva construcción, pues por equivocaciones en el diseño o porque los materiales pues, no han dado las prestaciones que eran precisas en el proyecto o porque se han confundido la colocación de las armaduras o han faltado armaduras. ¿Qué se consigue reforzando una estructura? Pues bueno, lo primero y más importante es que la estructura suele ser la parte del edificio que concentra el mayor impacto ambiental en todo su ciclo de vida y sobre todo esta tipología de hormigones. ¿Qué conseguimos reforzando? Pues primeramente alargamos la vida útil del edificio. O sea, con el mismo uso o con uno nuevo conseguimos que esa estructura que ya está realizada poder alargar su vida en el tiempo, su vida útil. Luego, además, al alargar su vida útil, reducimos el impacto ambiental. Estamos reutilizando estructuras que ya teníamos, que las podemos adaptar a las nuevas situaciones y nos evitamos realizar una construcción de nuevas estructuras. Siempre que se pueda reparar, rehabilitar, reutilizar, siempre será de menor impacto ambiental que realizar una obra nueva. Y luego, además, rehabilitando conseguimos conservar el patrimonio que tenemos de estructuras. Dentro de las tecnologías de refuerzo MAPEI que podéis ver ahí en pantalla, pues las tradicionales de laminados o de fibra de carbono, tejidos, los sistemas que nosotros llamamos RCRG, de mallas y morteros para sobre todo el refuerzo de obras de albañilería, pues aparece ahí también, hoy nos vamos a enfocar en lo que serían los sistemas, la tecnología de morteros de altas prestaciones reforzados con fibras. ¿Qué son? Pues bueno, estos son una serie de morteros que forman una familia, el HPC, de elevadas prestaciones, con alta ductilidad y que están reforzados con fibras de acero estructural, que nos permiten hacer el refuerzo de elementos de hormigón, de pilares, muros, vigas y forjados. En la jornada anterior vimos la utilización del producto que denominamos Planitop HPC Floor. Hoy nos vamos a centrar en este producto, en el Planitop HPC con las fibras HPC. Este es un producto que es bicomponente. Por una parte viene lo que es el saco con los cementos de alta resistencia, los áridos calibrados, los aditivos, etcétera. Y por otra parte se le añaden durante el amasado unas fibras metálicas protegidas, galvanizadas, que una vez mezclado lo que nos va a dar una masa muy fluida con una duración de mezcla de aproximadamente 1 hora y que la podemos aplicar dentro de encofrado en espesores que van aproximadamente desde el centímetro hasta los 5 centímetros, que sería su campo de utilización. El consumo aproximado del material son unos 20 kilos por metro cuadrado y centímetro de espesor y el producto viene en bolsas de polietileno de 25 kilos. ¿Para qué se puede utilizar? Pues como ya hemos ido hablando, pues primero refuerzo de pilares, su uso más habitual. También se puede utilizar para refuerzo de vigas, por recrecido de sus 3 caras colado desde arriba, para reforzarlo tanto a flexión como a cortante. Y también para refuerzo de nudos, nudos viga-pilar, ya sean centrales como pueden ser de esquina, realizando un encamisado alrededor de ese nudo para ductilizarlo, sobre todo cuando tenemos problemas en zona sísmica. Las características de este material del que estamos hablando, del HPC System, pues bueno, una importante, pues su resistencia a compresión. Ahí aparecen unos datos. Ya vemos que este material durante el primer día, en las primeras 24 horas, ya alcanza resistencia de 400 kilos, 40 megapascales, llegando a 28 días
hasta los 1.300 kilos por centímetro cuadrado, los 130 megapascales. Aparte de ser muy resistente, lo más importante de este sistema también es un ensayo que ahora veremos, que se realiza, que es el ensayo de rasante, de comprobar que el hormigón sobre el que vamos a hacer el refuerzo y este mortero fibroreforzado, pues tiene un buen comportamiento para que los movimientos que se producen en esa superficie de cizalla pues son absorbidos bien por el hormigón antiguo que vamos a rehabilitar para que consigamos realmente un refuerzo colaborante. ¿Cómo se hacen estos ensayos? Pues bueno, lo que se realizaron fueron diferentes grados de preparación de superficie y diferentes calidades de hormigón. Tomamos hormigones de 12 megapascales como resistencia mínima, tomamos el de 16 megapascales, que sería un equivalente al H175 antiguo, y una resistencia también de 20 megapascales para hormigones de H200. La idea era un poco, es un producto que está muy destinado a lo que sería la rehabilitación de elementos de hormigón antiguo. Entonces, por eso la importancia de hacer los ensayos sobre hormigones antiguos, hormigones de bajas prestaciones, porque sobre los hormigones, digamos, a partir de ya el año 98, en el que ya la EHE empieza a establecer que la calidad mínima del hormigón sean los 25 megapascales, pues si se comportaba bien en hormigones de baja capacidad, se comportaría bien en hormigones de alta capacidad. Con estos ensayos, pues lo que se comprobó es que con diferentes grados de preparación de soporte y diferentes hormigones, al final la resistencia a cizalla mínima se establecía en 3,5 megapascales. Aparte de esas características de material, luego también tenemos la adhesión al hormigón. La adhesión al hormigón también está por encima de los 3 megapascales. Y un ensayo que es, digamos, el que yo considero más importante en este tipo de productos, que es el ensayo a flexión residual. Este es un ensayo que ahora explicaré, en el que lo que se hace es se toma una probeta de este mortero, se le hace en medio de la probeta un corte, una entalla en la parte inferior y se coloca un comparador. Entonces, esta probeta se coloca bien apoyada y se le somete a una carga central en el centro de la probeta, en la parte superior, para conseguir un ensayo de flexión. En ese ensayo que se va haciendo, se va dando carga y lo que se va midiendo es la apertura que se produce en la parte inferior. Para un hormigón normal, hasta incluso hormigones reforzados con fibras, aparece la curva roja. Se va cargando la probeta hasta que llega un momento en el que se produce la fisura va progresando y el material, digamos, va perdiendo capacidad. En cambio, con este sistema HPC, lo que conseguimos es una curva ascendente, una pequeña bajada porque se produce la primera fisuración, la fibra que lleva el producto lo que hace es coser esa fisuración y sigue aumentando la carga. Y una vez que aumenta la carga llega hasta su nivel máximo, pero durante la apertura de fisuras, que en la parte inferior lo que se ve son pues, a 500 micras, 1000 micras, que ya sería un milímetro, milímetro y medio, 2 milímetros, lo que vemos viendo es que mantiene tensión, por lo tanto es un producto que se puede utilizar en la zona traccionada, sin necesidad de armadura, porque el propio mortero, yo lo llamo, se comporta como si fuera una chapa de acero líquida, en el que aguanta tracciones, aguanta compresiones y aguanta tracciones. La tracción, digamos, característica de este mortero, pues se sitúa en 7,2 megapascales, que si tenemos en cuenta en 1 metro y con espesores habituales, que son los 2 centímetros y medio, se convierte en una armadura bastante potente, capaz de aguantar esas tracciones a las que va a estar sometido en esa zona. ¿Cómo se hacen los cálculos? Pues todos los cálculos se hacen según EHE. Así como en un hormigón tradicional, en cuanto se supera el momento crítico en el que se produce la máxima tracción en el hormigón, dejamos de contar con ese hormigón, ya se convierte en un bloque de compresiones de hormigón y tracciones de la armadura. En este tipo de productos lo que tenemos también es que el mortero está colaborando, colabora con la armadura. Entonces se produce ese bloque de tracciones que nos va a permitir una mejora sustancial en el comportamiento de ese elemento, de esa pieza.
Esto todo está recogido en el anejo 14 de la instrucción del hormigón estructural, EH08. Además de todos estos valores que hemos visto del material por sí mismo, pues se llevó a cabo una campaña experimental sobre elementos a escala real. Para este caso lo que se tomaron fueron diferentes pilares y nudos de una estructura que iba a ser demolida. Se llevaron al laboratorio, se sometieron primeramente a ensayo un par de pilares. El pilar 1, en el que se produjo la rotura completa, el pilar 2, en el que se llevó hasta carga de rotura, pero se paró antes de que se produjera el colapso tan importante. Y luego se recuperó, se eliminó todo el hormigón del recubrimiento que estaba en mal estado, nos quedamos con el núcleo central, se colocó en encofrado y alrededor del pilar lo que se hizo fue verter HPC reforzado con fibra HPC para crear un encamisado alrededor del pilar. ¿Qué se hizo? Pues se llevó otra vez a ensayo este pilar ya reforzado y se llegó hasta carga última. ¿Qué resultados tuvo el ensayo? Pues aquí aparece una gráfica en el que en naranja y en gris aparecen lo que serían los ensayos de los pilares sin refuerzo, en el que se llegaban aproximadamente a las 250 toneladas de resistencia a compresión, y con el refuerzo se llegó cerca de las 350 toneladas, un incremento de resistencia de un 37%. Y además de lo importante de este incremento de resistencia, lo más importante de la curva azul, lo que se ve que además hay una gran ductilidad, o sea, absorbe muchísima más energía que los pilares no reforzados. Otro de los ensayos que se hizo fue tomar un nudo, se tomó el nudo de hormigón con el conocimiento de todas las armaduras y lo que se llevó a un ensayo, es un ensayo para comprobar cómo se comporta un pilar durante un sismo, en el que o un pilar más, el nudo de ese nudo de hormigón, cómo se comporta. Se fueron haciendo ciclos de carga, intentando representar lo que sería un acontecimiento de sismo, y se comprobó cómo rompía el nudo. Ahí se ve cómo a cámara rápida, cómo se van produciendo las diferentes fisuras, cómo va rompiendo. Pero ahí ya que rompe más o menos en la junta entre el pilar y el nudo. Este nudo, lo que se hizo fue, una vez que se ensayó y se comprobó su rotura, fue picar todo el hormigón que estaba en mal estado, que había saltado, sanear bien toda la superficie, las armaduras, y se reforzó con HPC más fibra HPC vertido simplemente en encofrado. Y este nudo ya se llevó a lo que es otra vez a realizar el mismo ensayo para comprobar cómo de eficaz era el refuerzo. Aquí se empieza a ver pues, toda la realización del ensayo. En la parte inferior se ve ya una armadura capandeado en el vídeo y se comprueba que realmente la rotura ya no se produce en el nudo, sino que se produce en la parte inferior, con además mucha deformación. Esta sería la curva de la izquierda, de cómo se produce el ensayo. En verde están los pilares sin refuerzo o el nudo sin refuerzo, y en la parte, lo que sería la parte dibujada en negro es el comportamiento de ese nudo con el refuerzo. Ahí lo que se ve es que el incremento de resistencia es bastante importante, un 37% a flexión positiva, un 54% a flexión negativa, una media más o menos de un 45%. Y también muy importante, o lo más importante, la energía disipada. Se consigue una disipación de energía superior a un 85% adicional de lo que tenía ese nudo. Con todos estos ensayos sobre materiales, ensayos sobre elementos a escala real, pues esto nos ha permitido hacer las certificaciones. Tenemos una certificación en Italia, que es la certificación de validación técnica, hecha por el CVT. Y luego en España estamos ya terminando ya las últimas pinceladas para sacar el documento de adecuación al uso que otorga el Instituto
Tecnológico de la Edificación de Cataluña. Que esto también pues, da seguridad a la hora de realizar el cálculo y de utilizar el material. Comparativa con otros sistemas. Pues bueno, si nos centramos en pilares, lo que encontramos es que estos serían los sistemas habituales de refuerzo. Pilares hormigón armado, recrecidos con hormigón de armado, con su mallazo, sus armaduras, sus cercos, estribos, etcétera. Los perfiles de acero, sus angulares con sus presillas. Digamos que estos serían los dos tradicionales, el hormigón armado y los perfiles de acero. La fibra de carbono, que prácticamente ya se ha convertido en un sistema tradicional, con el zunchado de pilares con tejidos para darlos mayor capacidad a compresión. Y lo que vamos a ver ahora es un poco cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. Y luego compararemos con el sistema HPC. Bueno, del hormigón armado está claro que las grandes ventajas es que es un material y una técnica de puesta en obra muy conocida. O sea, desde hace muchísimos años se ejecuta este tipo de refuerzos, son conocidos y el constructor sabe cómo realizarlos. Una ventaja también importante es que se adapta muy bien a las irregularidades del soporte. Tiene buena transmisión de tensiones entre los elementos el elemento original y el recrecido. Necesita también algunas conexiones, pero no requiere ningún mantenimiento y el comportamiento al fuego es bueno. Simplemente cumplir con los recubrimientos de armaduras que marca la norma. Desventajas que tiene, pues que lo más habitual es hacer recrecidos entre 7 y 10 centímetros por cara, lo que nos daría una pérdida de espacio total de entre 14 y 20 centímetros. En muchos de los casos es necesario reforzar tanto el pilar superior como el inferior para que haya una buena transmisión de esfuerzos al pilar reforzado. Y hay un importante, debido al aumento de sección, que es bastante importante, pues hay un aumento importante del peso y la rigidez del elemento. Además, al ser hormigón, pues los tiempos de espera para entrar en carga son altos. O sea, el hormigón pues, hay que esperar por lo menos 14 días, incluso 28 para tener, digamos, la resistencia característica del proyecto. Y además precisa una ejecución cuidada, en detalle. Otro de los sistemas de refuerzo habitual, tradicional, es el perfil metálico y las presillas. La gran ventaja es que son fáciles de manejar los perfiles y de montar. No se modifican relativamente las dimensiones por el pequeño espesor de los perfiles. La puesta en servicio es inmediata, una vez terminado el pilar y colocados los grouts para que haya un ajuste perfecto, pues a las 48 horas se puede poner en carga y además es un sistema relativamente económico. Desventajas que tiene, pues que es un sistema poco flexible, con una geometría muy marcada. En cuanto el pilar se sale de geometrías cuadradas rectangulares, pues empieza a ser complicado la colocación. También exige un cuidadoso detalle en la ejecución y en el diseño de las conexiones, tanto en el pilar, la cabeza, la base, las vigas. Si el pilar abre ábaco arriba, pues empieza a ser más complejo y que no tiene resistencia al fuego, tiene poca resistencia y también tiene poca resistencia al ambiente agresivo. O sea, que nos va a exigir o un recubrimiento con pinturas o un recubrimiento con morteros ignífugos para protegerlo frente al fuego. El tema de los materiales compuestos, la fibra de carbono, pues la gran ventaja es que es un sistema que aumenta muchísimo la utilidad de los pilares y además que se maneja muy fácil, es muy fácil de manipular, prácticamente es hacer un traje a medida al pilar con estos tejidos. No se modifican las dimensiones del elemento, estamos hablando de refuerzos milimétricos y no exige actuaciones ni en elementos contiguos al elemento que vamos a reforzar. Y rápida puesta en servicio, en aproximadamente 5 días, 4 o 5 días ya podemos estar con el elemento con una carga cercana al 100%. Las desventajas de este sistema en el refuerzo de pilares es que precisa que el elemento que vamos a reforzar al menos tenga una resistencia de 15 megapascales. Entonces, o con hormigones de baja capacidad, de 12, 10, pues es un sistema que por normativa no se puede utilizar. Lo que es la ejecución tiene que ser muy cuidada. Normalmente las empresas deben estar formadas y deben saber qué es lo que están realizando para este tipo
Entonces, eso limita el refuerzo en zonas en las que tienen que ser empresas especializadas y no lo puede hacer un constructor, digamos, habitual. Es muy eficaz en las secciones circulares, pero empieza a perder eficacia en secciones cuadradas y deja de ser útil cuando tienes secciones muy alargadas, de pilares o de pantallas que son muy alargados, porque no consigue ese confinamiento que es digamos, lo importante de este tipo de refuerzos. La resistencia frente al fuego es bastante limitada y debe ser protegido tanto al fuego como si tiene un posible impacto, vandalismo. Entonces, la ventaja que tenía de espacio, pues en algunos casos la empieza a perder. Con este sistema que introducimos, el Planitodo HPC, con respecto a los recreciadores de hormigón, comparte la técnica de aplicación. La veremos ahora cuando veamos la puesta en obra, que es prácticamente igual. O sea, técnica de aplicación igual, se adapta a las irregularidades del soporte, incluso mejora la transmisión de tensiones a rasante, porque es un producto mucho más adherente y que aguanta, soporta muy bien esas tracciones que se van a producir, y precisa también una ejecución cuidada, pero no tiene ni mantenimiento específico y el comportamiento al fuego es igual que el de un hormigón. Elimina, con respecto al recrecido de hormigón armado, la desventaja de que no va a aumentar sensiblemente la sección, por lo que no va a aumentar ni la rigidez ni el peso, y no hace necesario reforzar ni el pilar superior ni el inferior al afectado. Y el tiempo de espera para entrar en carga, pues en este caso es prácticamente en 48 horas, 72 horas. Con respecto a los perfiles metálicos, comparte eso, la rápida puesta en servicio del elemento. 24-48 horas podemos desencofrar y el elemento está cargable. Y no cambia las dimensiones de los pilares. Elimina las desventajas de la poca flexibilidad y los detalles complejos, y así como la necesidad de mantenimiento y protección frente al fuego. Y por último, frente a los refuerzos de fibra de carbono, también es un refuerzo que aumenta mucho la utilidad del elemento y no se necesita actuar sobre los elementos adyacentes y eliminar la desventaja pues, de resistencia mínima de hormigón, permite cualquier geometría y además no precisa ninguna protección frente al fuego. ¿Cómo se ejecuta este tipo de refuerzos? Pues muy sencillo. Para el refuerzo de un pilar, pues el primer paso es la preparación del soporte. Eliminar las pinturas, yesos, etcétera, para llegar a un soporte en el que se vea lo que llamamos la china del hormigón, que se empieza a ver el árido grueso. Una vez que hemos hecho la preparación del soporte, realizamos el encofrado. El encofrado comprobamos, lo llenamos de agua, comprobamos que el encofrado sea estanco y procedemos pues, al amasado del material. El amasado del material se realiza en hormigonera convencional de 3 palas, de aproximadamente 450-500 litros para conseguir un amasado pues, de en torno a los 12-16 sacos de producto. Se carga primero el agua, se carga luego el producto, el HPC y se le añaden las fibras, poco a poco el HPC fibre. Todo esto se realiza el amasado es más largo que un mortero convencional, puede estar en torno a los 10-12 minutos hasta obtener una masa prácticamente muy fluida. Esta masa lo que haremos es verterla en encofrado, ya sea desde la parte superior del pilar para poder rellenar de arriba a abajo todo el pilar y en aproximadamente 48 horas, máximo 72, en función de la temperatura ambiente, pues podemos desencofrar y queda un pilar perfectamente reparado y listo, pues si se quiere pintar o darle cualquier acabado adicional. Hay otras veces que no se puede realizar el vertido desde la planta superior, entonces en este caso se recrece el pilar hasta más o menos todo lo que se pueda hasta arriba, hasta dejar una pequeña zona y en esa zona pues hay una versión del producto tisotrópica con las mismas características técnicas que nos permite pues, hacer esos acabados hasta llegar a conectar directamente con la zona que necesitamos reforzar. Y ya como conclusiones viendo el refuerzo, pues lo más importante de este refuerzo, bajo espesor, por lo tanto no aumenta significativamente ni el peso ni la rigidez del elemento, respeta la arquitectura sin apenas pérdidas de espacios y además versátil, se adapta a cualquier geometría. Luego es un sistema sencillo para los constructores, ya están acostumbrados a hacer refuerzos de pilares con hormigón
pues esto es otro nuevo material, pero lo que es la técnica de puesta en obra es la misma. Rapidez de ejecución, sin conexión compleja, no necesita ni armadura adicional, la armadura de refuerzo y la rápida puesta en servicio. Entonces, lo que habíamos hablado, 24, entre 48 y 72 horas. No necesita mantenimiento, por lo tanto es un ahorro importante frente a otros sistemas. No necesita protección frente al fuego y además está avalado por el documento de adecuación al uso del Instituto de la Tecnología de la Construcción de Cataluña, el ITEC. Esto también para nosotros es bastante importante y que lo lanzaremos aproximadamente pues de aquí a final de año. Estarán todos los parabienes para tener este documento. Y sin más, pues lo que es mi parte acaba aquí. Ahí tenéis mis datos, Pedro Ángel Madera Arroyo, y mi correo electrónico, pues si necesitáis ampliar conocimiento sobre este sistema o alguna duda. Venga, pues muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Pedro. Pasamos a la palabra a Alfonso. Está ya iniciando. ¿Estás compartiendo, Alfonso? Voy a compartir pantalla. De acuerdo. Creo que ya comparto pantalla. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Os agradezco vuestra presencia y, en primer lugar, como siempre, pues agradecer al gremio de constructor de obras la posibilidad de hacer esta conferencia. Agradecer a MAPEI el hecho de la investigación que está desarrollando, porque yo llevo mucho tiempo en estos aspectos de rehabilitación y con MAPEI veo una tarea de investigación y de desarrollo de nuevo producto que realmente sí que es encomiable. Y luego agradecer a H y a APICE de todo lo que es intercambio cultural de conocimientos con respecto al cálculo estructural. Son asociaciones de calculistas de estructuras, es un foro interesante donde se van compartiendo estos conocimientos y difundiendo. Sin más, pasamos a lo que sería la explicación de lo que estamos haciendo. Mi charla la voy a distinguir en varios aspectos. En primer lugar, una pequeña introducción al hilo de lo que ha expuesto Pedro. El material, como veis, es un material en sí, no es novedoso, pero la integración de la fibra y del hormigón de altas prestaciones no se había realizado con eficacia hasta el momento. Se habían hecho muchas acciones con hormigones con fibra. O sea, yo llevo ya conocimiento de hormigones con fibra desde hace más de 25 años, donde hemos estado llevando proyectos en los cuales la normativa no nos acompañaba, no existía un anejo como existe ahora de la instrucción, donde sí que había unas variables de cálculo. Había mucha incertidumbre respecto a la resistencia a flexión residual e incluso hemos tenido episodios curiosos de escepticismo y de no valorar la contribución de las fibras. La fibra que en este caso se está empleando difiere de la fibra convencional en que son fibras cortas, galvanizadas. Esas fibras cortas, con unas dosificaciones altas, dan un producto relativamente homogéneo, relativamente isótropo, porque en el caso de las fibras largas sí que puede, en función del sentido del vertido, en función de cómo se extiende o de la capacidad de amasado, el que haya una cierta anisotropía. Pero en el caso este de las fibras que estamos ahora empleando, son fibras cortas que sí que nos permiten seguir hablando como estamos hablando de unas propiedades genéricas del material en cuanto a resistencia a compresión, atracción, cortante. Bien, las características principales de esto que yo quiero resaltar porque Pedro las ha expuesto con toda claridad y con ensayos, es lo que os va a interesar en el aspecto de proyecto de una estructura. Tenemos una gran adherencia. Esa gran adherencia, que está contrastada por el ensayo que hemos visto, es fundamental para evitarnos el tema de conectores o el tema de daños en el soporte, o sea, de tener que taladrar o tener que hacer operaciones previas que en algún tipo de acciones son peligrosas o lentas o enlentecen el trabajo. Hay un incremento de la resistencia a tracción sin armadura adicional. O sea, no se consideraba antiguamente ningún tipo de resistencia de colaboración del hormigón de fibras,
Y en este caso sí que podemos utilizarlo como una armadura. Ya se vio en la charla de la semana pasada que se puede utilizar como armadura de negativos en un refuerzo de un forjado. Y ahora aquí, al reforzar vigas y al reforzar pilares, pues cobra una gran importancia. Y luego, incremento de la resistencia a cortante. Se puede producir situaciones en las cuales necesitamos perentoriamente incrementar la resistencia al cortante. Véase el caso de estructuras antiguas con vigas que ya presentan fisuraciones, sobre todo con el caso de estribos muy distanciados. O sea, en estructuras muy antiguas, la colocación de los estribos siempre ha sido muy anómala. Siempre se ha colocado a unas distancias excesivas y luego la puesta en obra incluso las ha incrementado. Esas distancias excesivas aparecen muchas patologías de fisuras de cortante que habría que reforzar de alguna manera, pero que no tienen fácil aplicación ni de fibra de carbono ni de elementos de chapa de acero, porque nos encontramos con que son vigas colgadas por debajo del forjado con un canto insuficiente y un hormigón que tiene 15 megapascales, 12 megapascales. Entonces, estas tres características son nuevas y nos permiten trabajar con este material en unos campos que en otros no podríamos entrar. El reducido espesor de los refuerzos, como hemos visto antes comparativamente, también es determinante. Si nosotros nos encontramos con una problemática de refuerzo en algunas zonas donde, pues por mencionaros, parkings mecanizados, elementos en los cuales está comprometido un paso en algún sitio donde hay una vía de evacuación o algún problema que tengas de acceso, pues el que sea reducido el espesor de los refuerzos es la diferencia entre poder hacerle refuerzo o no hacerlo. El buen comportamiento al fuego, que está implícito en que el reducido espesor del conjunto, porque si no tenemos el buen comportamiento al fuego, véase el tema de los perfiles metálicos y sobre todo el de la fibra de carbono, tener en cuenta que la fibra de carbono es un compuesto y el compuesto tiene una matriz epoxídica que a los 80 grados aproximadamente ya polimeriza, con lo cual es muy difícil garantizar, aunque tengas un recubrimiento de la fibra de carbono, que en la cara interna durante un incendio, en la cara interna del revestimiento que tú has puesto, la temperatura no supere los 80 grados. No es lo mismo que en el caso de protección de elementos de acero, donde tú sí que puedes perfectamente tener dentro una temperatura de 150 grados y el acero aún no ha llegado a un punto de pérdida de resistencia crítico. Pero tener en cuenta que en el caso de las fibras de carbono se pierde la adherencia, porque están adheridas con epoxi. El incremento de la ductilidad de la estructura, pues mira, ojalá lo hubiéramos tenido disponible en la época de los refuerzos que se plantearon en el posterremoto de Lorca, porque había muchísimas opciones para reforzar, pero no estaba esta, que esta sí que hubiera encajado perfectamente con algunos de los problemas que tuvimos. Y luego las altas prestaciones mecánicas. Las altas prestaciones mecánicas. El hormigón de alta resistencia ha sido empleado también. Yo conozco casos de hace mucho tiempo, 20, 25 años, en los cuales se han empleado hormigón de alta resistencia. En puentes en Francia pues es una característica común y frecuente el emplear estos hormigones de alta resistencia. Pero aquí pues no teníamos un producto así asequible, o sea que digamos que de ir por casa en el cual pudiéramos colocar un hormigón que tenga 130 megapascales. Bien es cierto que nos recomienda MAPEI que no pasemos de 70 megapascales. Lógica prudencia, evidentemente, estamos en un estado inicial de la aplicación de los productos y tampoco conviene que apuremos las prestaciones a tope. Conviene, el estado de conocimiento se complementará, pues, supongo que posteriormente, con algunos análisis más certeros en cuanto a lo que hemos hablado de isotropía, anisotropía y facilidad de colocación de fibras, y se podrá incluso mejorar estas prestaciones. Entonces, estos son los aspectos más importantes. ¿Dónde los podemos emplear con eficacia? Con eficacia, porque se puede emplear en muchos sitios, pero con eficacia. El zunchado de pilares empleando Planitop HPC en la vida profesional es un refuerzo que tú puedes emplear. Y os anticipo que no es un refuerzo que económicamente signifique un problema. O sea,
tener en cuenta que no se está empleando una mano de obra súper especializada. Tiene que ser conocedora del material, pero no tiene que ser muy especializada. Y en el nivel de rango de precios, siendo el más barato el de un empresillado metálico, y luego a continuación pues ponemos uno de hormigón o uno de fibra de carbono, pues se integra en el mismo rango de precios y no te sabría decir si se coloca el más caro o incluso en algunos casos se puede colocar como uno intermedio. No es un problema económico el hacerlo, ¿eh? Yo he realizado bastantes acciones de estas y no ha sido fundamentalmente el precio uno de los motivos para rechazarlo. Adición de capas sobre otros elementos, y aquí que ha pasado Pedro de puntillas, el nuevo material, el Planitop HPC Tixo, es muy importante. O sea, había una laguna en la cual con el HPC Floor tú estás realizando recrecidos prácticamente autonivelantes, con una fluidez muy grande, pero, por ejemplo, en el refuerzo de superficies inclinadas, de rampas, de garaje, en el caso de colocar lo que hemos visto, o sea, un complemento del recrecido en un pilar en la parte superior, que así nos obviamos el realizar unos taladros en la parte del forjado superior para verter o para llegar hasta arriba, pues es muy importante. Ha entrado en el juego de materiales recientemente, pero no hay que subestimarlo y tendrá aplicaciones futuras interesantes también, porque se puede aplicar también en vertical con llana, ¿eh? Yo he hecho otro tipo de refuerzo, los he hecho también con otros materiales y estamos haciendo recrecidos con llana, no con encofrado. Ese tema también hay que verlo y hay que hacer estudios también sobre cómo influye en la adherencia y cómo se tienen que dar los consejos para que se realicen correctamente. Un recrecido tipo sándwich en pantallas estructurales empleando Planitop HPC. Os ha comentado Pedro que en el caso de elementos muy alargados, la posibilidad de reforzar con chapas metálicas o la de fibra de carbono pierde eficacia. Lo que son elementos que están basados básicamente en el confinamiento de la estructura. Y en pantallas estructurales el factor de forma impide que tengamos un rendimiento de esos refuerzos. El recrecido tipo sándwich con hormigón, pues en una superficie muy grande, pues es muy difícil de ejecutar. O sea, cuando yo tengo una pantalla de 5 metros de largo y 2,50 de alto, pues tengo que dejar un espacio para que el hormigón entre dentro y tengo que colocarle unas armaduras adicionales, en fin, que tengo un grave problema. Y como tengo que mantener recubrimientos, pues lo que hemos dicho, o sea, 7 centímetros a cada lado mínimo y las pantallas estructurales pues suelen estar colocadas en los núcleos de comunicaciones, con unos pasos perfectamente establecidos y donde no se pueden ampliar. Y luego está el tema del refuerzo de vigas, que el refuerzo de vigas está menos empleado, porque claro, el rango ahí directamente pide el colocar la platabanda debajo o colocar una platabanda de fibra de carbono o un carboplate o colocar algún elemento de estos. Pero lo que os he comentado al principio, no subestiméis la capacidad que tiene de refuerzo acortante, porque esa de refuerzo acortante, cuando tú tienes la viga que no asoma completamente por debajo del forjado, sino que está parcialmente insertada dentro del forjado, pues una U de elemento que ya de per se tenga una resistencia importante a tracción, pues influye definitivamente en el comportamiento de la estructura. Y de nuevo os remito al tema del Tixo, que no he estudiado en profundidad, pero que yo creo que va a ser en este aspecto muy importante. Bueno, os voy, porque a mí me compete contaros un poco lo que son las actuaciones prácticas y la puesta en obra de estos elementos. Os he traído 3 ejemplos de actuaciones. De todo lo que ha comentado Pedro de posibilidades de refuerzo, pues os he traído las que son, digamos, que post-terremoto de Lorca acuñamos el término de cirugía de urgencia, porque como se manejaba en términos médicos, pues estas son las UBIs de las obras, o sea, refuerzos en los cuales la característica que tiene el Planitop HPC de una resistencia inicial elevada y las posibilidades que tenemos de resolver problemas
nos permite que ante incidencias de obra, porque, lógico, en la obra se presentan problemas, se presentan errores de ejecución y se presentan casos en los cuales tienes que salir en un tiempo reducido porque si no el daño económico, los costes indirectos, la paralización de obra y los financieros, pues generan un problema muchísimo mayor que el refuerzo. También os he traído otro de una obra de rehabilitación, pero no una obra de rehabilitación planificada ordinaria. Ahora lo veréis. El primer caso que os traigo es un edificio en el cual, cuando se estaba ejecutando, aquí tenemos algunos datos, se detecta una bajada en los ensayos. Para que quede escrito, he puesto la probeta media, pero a la vez que estas probetas medias teníamos probetas en los cuales el resultado final a los 28 días era de 15, de 14 megapascales. ¿Qué pasó? Que se había estado ejecutando sin aditivos para hormigonar en tiempo frío, en una zona en la cual no se preveía helada, pero sí hubo helada. O sea, hubo helada. Se hormigonó por la tarde algunos grupos de pilares y por la noche bajó la temperatura a menos 4 grados. Estuvimos haciendo un mapa de caracterización de toda la patología que había. Nos dimos cuenta incluso, curioso, de que la influencia del viento, de dónde soplaba el viento y de cómo fue el deterioro, porque un lado de la planta, que era significativamente grande, tenía un deterioro mucho mayor que el otro. Y luego analizamos la componente de viento y vimos que sí que tenía importancia. Vale, pues entonces nos encontramos con que teníamos que reforzar y afortunadamente pues aún había tiempo, ¿no? Estábamos como 2 plantas por arriba. Con lo cual, pues podíamos intervenir y podíamos garantizar. Desde luego, aquí viene el problema, intentar que no destruyamos la distribución de las viviendas, que no tengamos un exceso de espesor y que no tengamos que entrar. ¿Qué hicimos? Pues el tradicional, el que os ha explicado Pedro, o sea, sustitución parcial del hormigón. Lo que hicimos, no llegamos a eliminarlo completamente, pero eliminamos el recubrimiento de las armaduras de los pilares. Realmente llegamos incluso a descubrir los pilares y ejecutamos un recrecido, un zucha perimetral con Planitop HPC. ¿Vale? Entonces, el resultado es el que es de prever. Bien, aquí veis las 3 fotos del pilar, cómo lo preparamos, del encofrado y del pilar terminado. Aspectos más notables de lo que tenéis que ver. El pilar, que ya lo habéis visto en la exposición anterior, tiene una alta rugosidad. Hay que darle una rugosidad importante, porque la adherencia también interesa que tenga una cierta adherencia mecánica. Estamos trabajando con elementos a compresión y interesa mucho que tenga una adherencia mecánica. No tiene tanta importancia en este caso, que sí en otros, el que lleguemos a descubrir la armadura. O sea, como veis, pues mantuvimos unos cuantos apuntalamientos, no teníamos aquí mucho problema. Hicimos un peritaje de los núcleos de pilar, que obviamente dio resultado positivo, porque no teníamos más que 2 plantas por arriba, y pasamos a reforzar. El encofrado lo veis muy aparatoso, sí. Os aconsejo cuando hagáis una reparación de estas, que no subestiméis el empuje de un hormigón líquido completamente líquido. O sea, empuja y empuja mucho. O sea, hay que tener mucho cuidado en los apuntalamientos y en la ejecución de los encofrados, porque no será el primero ni el último que revienta. Ya os han dicho, evidentemente, que tiene que ser estanco, ¿vale? Y tiene que estar, pero convenientemente sellado. Y yo apunto a que también eso, que tendréis que hacer un cálculo del encofrado o el arquitecto técnico o la persona que lleve la dirección de ejecución pues tendrá que garantizar que esos empujes son. Es un líquido, pero con la densidad de 2,5. O sea que hay que tener mucho cuidado y lo vertemos rápidamente, ¿vale? Ahí veis, en la foto de la derecha, veis el aspecto del pilar terminado. El aspecto del pilar terminado es impecable. O sea, desde el punto de vista final, la estructura queda pues como si fuera nueva. O sea, el pilar tiene un aspecto
muy bueno. Hay algunas fibras que hay que tener cuidado con la mano, porque alguna de la fibra puede quedar un poco de superficie, pero luego, como luego va con los reducidos y tal, no hay problema. La ista es muy viva y el aspecto muy importante. Si lo golpeas, pues como ha dicho Pedro, es como si hubieras puesto una chapa metálica. O sea, el sonido golpeándolo es como si fuera metálico. El siguiente punto es un refuerzo de un soporte tipo pantalla en obra en ejecución. Esto nos pasa pues, porque proyectamos en pantallas en edificios altos con resistencias características de 40 megapascales y bueno, pues nos encontramos con esto. Se concluye que la baja de resistencia es consecuencia de la adición de agua a un hormigón ya fuera del plazo de vertido. Inconcebible, pero bueno, así es. Se procede a la estación de probetas testigos, se saca todo, se intenta caracterizar, se intenta salvar, pero estamos con un edificio que tiene 23 plantas y que no podemos tolerar que la resistencia a compresión de la pantalla proyectada a 40 megapascales tengamos ahí, como veis en las probetas, 33, 32, 30 megapascales. Por lo tanto, pasamos al refuerzo. Este es uno de los casos en los que, evidentemente, tenemos el problema que hemos mencionado. O sea, es una estructura alargada en donde pues tenemos que recurrir a un refuerzo y estamos dentro de un núcleo de comunicaciones. Luego, no podemos hacer ningún tipo de refuerzo con fibra de carbono y no podemos incorporar tampoco perfiles metálicos. Y el recrecido de hormigón, imposible. O sea, no hay solución dentro del rango normal de soluciones que se podían proponer. Tenemos por encima ya confeccionadas 3 o 4 plantas, o sea, no se puede demoler sin un daño económico muy notable. Entonces, con el HPC, con el proyecto de HPC, podemos resolver este problema y podemos realizar el refuerzo. Aquí, fijaros que he ordenado descubrir también la armadura externa. En el otro caso no me importaba tanto porque teníamos el pilar que iba a tener un zunchado. En este caso, como es una adhesión de una capa a una estructura laminar que ya tengo, pues he preferido, y tampoco tengo mucho riesgo porque estoy reforzando una pantalla que es masiva, pues descubrir las armaduras de la cara superior, incluso algunas de las horizontales, y incluso intento que se aparezca también la otra armadura. Porque quiero que se mejore la adherencia y que no haya un efecto de laja. Ese efecto de lajado se verifica en estructuras así antiguas en las cuales existen diversas capas, por ejemplo, murallas antiguas donde tenemos capas de mampostería externa y núcleos internos más débiles. Siempre las tensiones a largo plazo van repercutiendo sobre las caras exteriores de revestimiento. Y entonces en las murallas se aprecia pues desprendimiento de las piedras de la parte externa que son achacables a que la evolución de las tensiones es hacia la parte externa, hacia la parte de las caras externas que son más resistentes en lugar del núcleo que es menos resistente. No es el caso, evidentemente. Esto, la diferencia entre módulos de elasticidad y resistencia relativamente es pequeña, pero bueno, por garantizar una componente adicional sin mucho esfuerzo, o sea, sin tener que clavar conectadores, pues colocando las barras estas al descubierto, pues es como si estuviéramos realizando unos conectadores. La tenemos allí y las vamos a utilizar. De nuevo, os pongo el encofrado para que veáis lo aparatoso que es. Pero es que entendemos que es así. Y no solamente es así, es que de 6 pantallas, una se nota un ligero movimiento. O sea que no fue una precaución inútil el apuntalar tanto este elemento. El acabado, de nuevo, pues ya lo veis, es un acabado muy bueno, un acabado francamente bueno. Y ahora este caso ya, pues este es actuación de urgencia total. Os lo voy a explicar. Detectaron en una obra una fisuración aparentemente grave en un pilar antiguo. O sea, este pilar, pues resistencia que se detectó después con testigos en otros pilares de la obra, tiene entre 8 y 10 megapascales. Está frente a mar. Y entonces el grado de oxidación, pues ya lo veis en la foto de la derecha, máximo.
El procedimiento de eliminación de recubrimiento para limpieza de las armaduras se ejecuta sin supervisión técnica. O sea, se pica sin control. Se descubren las armaduras y, como podéis observar, están incluso ya los estribos se perdieron. La armadura está pandeada. O sea, cuando nos advierten de que vayamos a ver el problema, prácticamente tenemos el edificio apuntalado con 4 puntales ordinarios y en una situación de precolapso. La situación requiere una intervención inmediata por pérdida súbita de capacidad resistente del pilar. Entonces, de nuevo, pues, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Qué vamos a estar? Colocando ferralla, colocando estribos, intentando sanear las superficies y volviendo a encofrar en circunstancias difíciles y tal. Vamos a aprovecharnos de que, introduciendo el Planitop HPC, vamos a volver a reponer los estribos. O sea, los estribos realmente de confinamiento, con el Planitop HPC no necesito estar ferrallando y perdiendo el tiempo haciendo esta intervención. Voy a basarme en la capacidad de tracción. Si os habéis fijado en el ensayo anterior, cuando se rompía la probeta del pilar, veis que reventaba, o sea, que abría lateralmente y el núcleo inmediatamente colapsaba. Eso lo que pasa es que cuando estás trabajando y comprimiendo el pilar, estamos haciendo una tarea de confinamiento eficaz, con lo cual el núcleo está incrementando su resistencia y está sobrecapacitado, o sea, tiene la componente de zunchado y por lo tanto está a más tensión de la que él aguanta. Por eso se ve en el ensayo que nada más rompe lo que es la camisa externa del Planitop, el núcleo inmediatamente colapsa. Pero a su vez a mí me indica que la tarea de confinamiento se ha realizado, o sea, que se ha garantizado y por lo tanto también me permite ver en este caso en que ya las armaduras longitudinales empiezan a pandear localmente por fallo de compresiones locales, me permite intervenir de una forma rápida, diligente y intentar evitar el problema. Fijaros el aspecto inicial cuando yo lo recibo y al cabo de unas horas el aspecto que tiene el pilar. Con lo cual, pues hemos salido del paso en un problema. Obviamente, entre aquella que veis a la izquierda y la otra, pues fue un apuntalamiento que no veis, que hubo que ordenar de emergencia para intentar evitar el colapso del asunto e intervenimos de urgencia. Pues eso, cirugía de urgencia. Bien, a continuación pues tenéis, que ya se vio en la otra conferencia, un programa. El programa tiene 2 aspectos. Por un lado, el Planitop HPC Floor, que ya os explicaron en la anterior charla, y en este caso el programa tiene otra pestaña en la cual se entra al cálculo de la viga y de los pilares. Aquí tenemos un ejemplo que es el que hemos desarrollado. Y ante todo deciros que el programa es un programa que está realizado para comprobar el estado último de capacidad del pilar. O sea, no es un programa en el cual se puedan ver estados intermedios, no se puede ver, digamos, estados de servicio, tampoco está previsto para cómo afecta o cómo se transmite la carga, en qué proporciones y la evolución en el tiempo del traslado de cargas entre elementos que ya están cargados y elementos de refuerzo. Está claro que en los primeros ejemplos que hemos puesto, como estamos interviniendo en un estado inicial de la estructura, pues ambos elementos estarán siendo comprimidos por igual, el acortamiento será el mismo y ambos entrarán en la misma posición después de deformación y por lo tanto tendrán la componente de carga que le corresponde a cada uno en función de su respuesta y su límite elástico. En el caso de elementos antiguos, pues la transmisión entre el núcleo y el contorno pues ya se irá produciendo. Evidentemente, con lo que hemos comentado del esfuerzo de confinamiento, aportamos una resistencia adicional al núcleo que hace que la transmisión hacia el refuerzo se vea ralentizada. Pero bueno, sabiendo lo que estamos haciendo, entonces lo que estamos comprobando es la capacidad última del pilar. Aquí tenéis la pantalla.
La normativa que se está empleando es parcialmente italiana, pero está también contemplado algunos aspectos de la norma EHE. Tener en cuenta que todas están ya confluyendo a partir a los eurocódigos. Entonces, realmente los resultados sí que son extrapolables y podéis validarlos. Evidentemente, son programas que están hechos para el uso que estamos haciendo, para comprobar como un refuerzo en su estado último. Los datos de partida son las dimensiones del pilar, el recubrimiento de las armaduras que tienes, las resistencias de acero y hormigón. Atención que entran, mirar las instrucciones del programa porque entran las resistencias medias, no las características. Hay una pequeña diferencia porque es la característica más 8, pero bueno, hay que validar de acuerdo con las instrucciones del programa. El coeficiente de seguridad que empleamos para el hormigón y el asil de cálculo. Entonces, con eso tenemos una resistencia que nos proporciona y el momento concomitante con el asil que estamos introduciendo nosotros de cálculo. En la parte de la derecha es donde colocamos el refuerzo. El refuerzo le damos el espesor que corresponda y le ponemos también si removemos o no removemos lo que es el recubrimiento. O sea que podemos estar, como en el caso que os expliqué antes, retirando recubrimiento o, como en el último caso, pues no nos vamos a perder el tiempo retirando recubrimiento, sino que vamos a trabajar a partir de la sección que tiene el pilar, porque no... Lógicamente, en estados iniciales de la estructura podemos retirar recubrimiento sin peligro, pero en el caso de estructuras que ya estén muy cargadas es una maniobra compleja y entonces por eso el programa tiene esas dos alternativas. Y ahí, si veis, fijaros en la parte inferior, veis un importantísimo incremento de la resistencia acortante. Ese incremento acortante es muy importante. Muy importante. Si estamos también trabajando en zonas sísmicas donde requiere que incrementemos y esto mismo en vigas, pues imaginaros, porque ahí es como si te hubieras olvidado los estribos y los volvieras a colocar ahora por la parte externa, es como unos estribos. Tienes una salida en la cual tienes todos los datos que tú has introducido, el refuerzo que has programado y la normativa de referencia. Y luego tienes un diagrama en el cual tú puedes ver aquí un diagrama de interacción entre axial y momento, en donde ya puedes matizar cómo los resultados que a ti te interese o ver estados intermedios o ver qué posibilidades tiene el pilar si tú tuvieras pues, otras hipótesis de carga o otros movimientos. Bueno, el programa es el mismo que descargasteis el otro día y por lo tanto pues, la aplicación es rápida y no lleva más de 5 minutos investigar cuál es la operativa. En el caso de vigas, que es la otra punto de este mismo programa, pues obviamente también solamente tenemos que meter las dimensiones de viga, recubrimiento, armadura longitudinal y transversal, resistencia de acero y hormigón y coeficiente de seguridad del hormigón. En este caso vemos que la resistencia cortante ha subido mucho y eso que no he puesto un ejemplo en el cual haya mucha parte de la viga al descubierto. Y luego la resistencia a tracción, pues también has conseguido incrementarla porque en el fondo lo que has hecho es colocar el equivalente a una chapa de acero, no de acero, con menor resistencia a tracción, pero con un comportamiento en el cual es como si hubieras introducido armaduras dentro de la viga. Por lo tanto, con una sola maniobra hemos conseguido mejorar significativamente la viga. ¿Cómo la aplicación de todo esto? Pues claro, la complejidad. ¿Por qué no os he traído muchos ejemplos de vigas hechos y sí que os traigo muchos de pilares? Pues porque tenemos que intervenir, tenemos que encofrar y estas vigas que quiero reforzar a cortante normalmente están en edificios habitados y están en unas posiciones en las cuales en los encofrados y el vertido y lo demás pues es un poco más complejo. Pero siempre podéis reforzar estructuras cuando ya no se trata de una intervención en un edificio que tenga esos condicionantes, sino que es un edificio industrial y queréis darle una segunda vida,
pues entonces sí que podéis recurrir a un tipo de refuerzo de este estilo. De nuevo, como siempre, no está aquí grafiado, pero preparar bien la documentación y prepararlo bien. Los resultados, de nuevo, de la misma manera que estamos hablando. Los resultados salen con el estado sin reforzar, el estado reforzado, la normativa de referencia. Y luego, finalmente, lo que has obtenido. El tema de la puesta en obra que os quería comentar, se ha hablado de la puesta en obra y yo os quiero recalcar dos aspectos. El enemigo de la puesta en obra es la buena utilización o mala utilización del agua. Por una parte, el agua de amasado tiene que ser estrictamente la necesaria. Y hay un problema de paciencia fácilmente solucionable. Cuando tú estás realizando un refuerzo de este estilo, lo que ocurre es que en el principio del amasado la masa aparenta no ser fluida. O sea, durante los primeros 7-8 minutos del amasado, la masa prácticamente es compacta y no es fluida. En ese momento fácilmente solamente hay que advertir que el agua tiene que ser estricta porque luego sí que entra en un estado líquido. Y el tiempo de amasado tiene que ser el que está prescrito y no cortarlo. Pero el agua también influye y mucho en que tú humectes correctamente el soporte tal como se indica en la ficha del producto. Y sobre todo, que lo cures adecuadamente. Si lo dejas incurado, lo dejas en una zona soleada como es la nuestra, en donde tenemos temperaturas altas, y pierde, al tener poca agua, si lo pierde bien por la base, o sea, bien porque no se ha humectado el soporte, o bien porque ha tenido unas corrientes de aire o una temperatura demasiado, el peligro de grietas por retracción existe, siendo el material como es. Grietas de muy pequeño espesor, porque ya hemos hablado de que la fibra cose esas grietas y son fisuritas capilares. Lo digo solamente no porque afecten mucho a la resistencia, sino por el aspecto estético y por luego la controversia que puede surgir de que has colocado un material importante y que no has sabido tratarlo. O sea, es muy importante la preparación del soporte desde el punto de vista de humectación y es también muy importante el curado en fases posteriores. Y nada, pues muchas gracias a todos por estar escuchando. Con esto doy por terminada mi intervención. Muchas gracias a ti, Alfonso. Muchas gracias, Pedro. Yo iniciaría ahora en estos momentos ya el turno de preguntas. A ver si tenemos algún espectador que levanta la mano o que quiere formular alguna pregunta a través del chat. Damos unos minutitos y a ver cómo evoluciona. Tenemos una primera pregunta. ¿Quién la contesta? Los dos la estáis viendo, la podéis ver los dos, tanto Alfonso como Pedro la podéis ver. No sé, dice Eduardo Ramis, dice buenos días, ¿se puede aplicar a un muro de contención? A ver quién de vosotros dos lo podría contestar. ¿Se puede aplicar a un muro de contención? Sí, lo puedes aplicar a un muro de contención. Si tú tienes un muro de contención y quieres incrementarle la resistencia a tracción considerando que está articulado, o sea, o por lo menos biapoyado en un forjado superior y luego en una zapata, pues sí, te sirve porque puedes incrementarle es como si incrementaras la armadura interna. La armadura externa, obviamente, a no ser que lo tengas descubierto por la parte exterior, pues no, pero si lo tienes descubierto por la parte exterior, estás trabajando a dos caras, sí, pero lo normal es que te encuentres con la patología por la cara interna y te servirá desde el punto de vista que hemos hablado, de incrementar la tracción de la parte interior. Una nueva pregunta. No, un agradecimiento. Eduardo parece que ha quedado satisfecho con la respuesta y agradece la respuesta que le has dado, Alfonso. Vamos a ver si hay alguien más que se anima. Bueno, pues no parece que haya
que haya cuestiones. Debe haber quedado todo bastante claro. Ah, mira. Bueno, a ver, yo os lanzo la pregunta. Eduardo vuelve a comentar. ¿Se puede hacer un zunchado de una pilastra de mampostería? Hay productos dentro de la gama de Mapei que son más adecuados para realizar refuerzos de pilastra de mampostería, porque tú también tienes que ver el módulo elástico del material que colocas de refuerzo en comparación con el que tienes de base y con los morteros que tienes de base. Hombre, habría que analizarlo, pero creo que hay otros productos que tienen menos rigidez y que serían quizás más apropiados para esto. No sé qué opinas, Pedro. Sí, en este caso para pilastras de mampostería preferimos los sistemas que nosotros llamamos SRG, que son morteros de cal o morteros mixtos reforzados con malla, con una malla de fibra de vidrio, malla de fibra de basalto. Son más efectivos, son más, digamos, compatibles en estos sistemas. Mira, tenemos otra pregunta del señor Carlos Díez que dice: buenos días, ¿llega a ser efectivo el refuerzo a pilares de esquina / medianera? El refuerzo de pilares de medianera, yo lo he realizado, siempre tiene cierta retracción. Entiendo que me estás preguntando siempre que no puedes realizar el refuerzo a las 4 caras del pilar, o sea que no vas a poder pasar ni tan siquiera 2 o 3 centímetros en la parte posterior. El refuerzo trabajando solamente a 3 caras lo tienes que basar en la retracción del hormigón. O sea, tienes que provocar que el refuerzo tenga una acentuada retracción. No sé si el producto te la va a dar porque lo que deberías de utilizar es un hormigón forzando que tuviera mucha retracción y que se abrochara contra el original. Puedes cerrar atrás completando el conjunto, lo puedes cerrar con algunos taladros en la parte de donde no puedes acceder. Puedes colocarle unos taladros, colocar unas escuadras en forma de L para, digamos, las tensiones finales del refuerzo, corregirlas, y podrías hacer un refuerzo que con 3 caras te bastara. El de esquina es muy complejo. Realmente deberíamos de analizar algún otro tipo de solución, depende que sea unidireccional y casi deberías de ejecutar un pilar postizo en L. No me atrevo a confiar en un confinamiento. Entonces ahí lo que debías de hacer es incrementar el refuerzo. El Planitop se puede gastar en mayores espesores, pero ya tienes que armar. O sea, esto ya tendrías que recurrir a incorporar algún armado. Y entonces hacer con un pilar en forma de escuadra que te sirviera ya unas dimensiones más notables. Sí, yo en el tema de lo que sería pilares de esquina es más complejo. Bueno, además los pilares de esquina siempre suelen ser los menos cargados, pero también los que muchas veces reciben una componente de tracciones con respecto a su flexión que hay que estudiarlo muy bien. Entonces estoy con Alfonso, ahí es más complejo. Y los de medianera, pues si tenemos 3 caras, se pueden hacer refuerzos con este material, teniendo siempre algunos, digamos, aspectos a tener en cuenta que deben ser vistos caso por caso. No se puede generalizar una receta para estos pilares. Pero serían, digamos, los más complejos los de esquina, y los de medianera, estudiarlos bien, con el componente que puedan tener de flexión que no pueda asumir en la cara no vista. Bien. Mira, tenemos otra pregunta de Luis de Mazarredo. Dice: buenos días, ¿el producto forma parte de un sistema y se debe aplicar previamente otro producto para la pasivación de armaduras o cumple ya con los requisitos de la 1504-7? Sí. Yo en este caso respondo yo, si quieres, Alfonso. Sí. Yo cuando descubro armaduras, el pasivar o no pasivar, a ver, yo siempre soy partidario de pasivar, porque estás directamente aplicando a la armadura, que es el elemento que necesita esa pasivación, estás aplicando directamente a él. Y nosotros tenemos pasivadores de armadura que tienen inhibidores de corrosión.
Entonces, si hay alguna grieta, alguna fisura, se produce algún movimiento, por mucho que yo tenga un material que está recubriendo la armadura, pero sin niveles de corrosión, pues la oxidación se puede producir. Este producto que estamos viendo, los HPC, son productos que prácticamente son impermeables. Entonces, para que haya corrosión, pues sabemos que tiene que haber oxígeno y tiene que haber agua. O sea, si no hay oxígeno y agua, no se produce la corrosión. Si descubrimos las armaduras y las preparamos bien, podemos no pasivar, pero nosotros siempre recomendamos, ya que tenemos la armadura descubierta, tratarla y pasívala. Simplemente eso. Muy bien. Mira, el mismo Luis nos comenta que ha habido una parte de la jornada que parece ser que se la ha perdido una aplicación con Yana que comentaba Alfonso. Como quieras, Alfonso, si es un tema muy cortito lo comentamos, y si no, yo le diría a Luis que toda la jornada se está grabando y que queda a su disposición ya a través a través de AMAPay, me parece que también hacéis distribución, o a través de Apice, ¿no? Si también hacéis distribución, con lo cual, como quieras, si quieres hacer un comentario lo haces ahora, y si no, como dispondrá de la jornada, lo podrá repasar todo. Sí, lo de la aplicación con Yana lo he puesto en un estado inicial, o sea, esto es el último producto que se ha puesto a disposición, y entonces yo sé, porque yo he hecho aplicaciones con Yana y actualmente estoy haciendo un par de refuerzos con Yana de otros materiales, y da una versatilidad en elementos difíciles, en el interior de edificios, que no la da el encofrado. Entonces lo quiero seguir estudiando, es lo que he dicho, que lo quiero seguir estudiando, porque es diferente la aplicación con encofrado, donde tienes clara la compacidad y la unión con el soporte, a la aplicación con Yana, donde aún no he estudiado profundamente cómo está. O sea, lo que he hecho ha sido aplicaciones con Yana, donde he introducido una armadura también en la parte externa. O sea, una primera capa con Yana, una armadura, y una segunda capa con Yana. Luego ya no he confiado estrictamente en el refuerzo. Es un tema inicial. Si quiere, puede privadamente, pues le puedo contar algunas experiencias, pero como no son, digamos, contrastadas aún, pues no he querido explicarlas con más detalle. Pero sí, muy importante el TICSO para realizar los refuerzos en lugar del HPC Floor cuando estás trabajando en una superficie inclinada. Sí, esto viene recogido en nuestro manual, nuestro manual de refuerzo. Hay una aplicación de este producto que pertenece a la línea HPC, se llama Planito HPC TICSO, con X, y en un principio es un material que se lanzó o se desarrolló para pequeñas aplicaciones, para hacer remates, porque nos encontrábamos con que el pilar muchas veces no podemos encofrarlo de arriba abajo y verter desde la planta superior, y nos quedaba pues esos 8 o 10 centímetros que se quedaba ahí, y precisábamos un material que con las mismas características que el fluido, pues se pudiera hacer ese remate. Luego se ha visto pues que está funcionando bien en refuerzo de tejados o en refuerzo de rampas, donde el resto de la línea, pues al buscar esa fluidez para que se adapte a las superficies, no funciona porque caería en la rampa. Se están haciendo aplicaciones con buenos resultados. O sea, puede consultar ahí en nuestra guía de refuerzo, que es descargable en nuestra web. Muy bien. Bueno, de momento no tenemos más preguntas, ni la gente se anima a levantar la mano y formularla verbalmente. Yo creo que han tenido margen, porque como se han respondido una serie de preguntas que se iban formulando, más o menos el que tiene dudas, supongo que ha tenido ya este tiempo para poderla formular. Si no las han planteado es probablemente porque quieren hacerlo pues en privado, porque tengan alguna consulta más particular y demás. Como vosotros habéis dado la referencia en las exposiciones y siempre pueden contactar a través del chat con nosotros para facilitar vuestros contactos. No sé, si os parece, estamos cerca ya de las 10:30, la hora que nos habíamos fijado para finalizar la jornada. No habiendo más preguntas, si queréis la concluimos. Bueno, pues yo simplemente, si no hay más preguntas, agradeceros nuevamente al Gremi de Constructors pues habernos permitido
en esta plataforma poder enseñaros nuevas técnicas de refuerzo y saber que en Mapei pues tenéis un equipo de personas que os van a atender perfectamente en vuestras necesidades diarias, directamente in situ. Y nada más, pues muchas gracias y estamos a vuestra disposición. Pues nada, muchas gracias a vosotros dos como comentaba al principio de la jornada, por haber compartido este rato con nosotros y con todas las personas que han estado siguiendo la jornada. Aquí nos tenéis para cualquier otra presentación que se desee hacer. Es útil para el sector, sabemos que tenemos que estar siempre mejorando continuamente, introduciendo nuevos productos, con lo cual nos tenéis a vuestra disposición, igual que nuestra plataforma. Muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima, espero. A ti, Mercedes. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Adiós. Gracias a todos.